Hola chicos, espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a conocer el tercer caso de productos notables, el cual es cuadrado de un trinomio. Recordemos que nos referíamos a monomio cuando solo trataba de un término. Por ejemplo, A puede ser un término. Binomio cuando ya incluíamos otro término. Y entonces, trinomio, ¿a qué nos referimos? A tres términos. Entonces acá, como podrán ver, tengo A, B, C, que cada uno representa un término. Y todo este trinomio, porque va a estar compuesto de tres términos, va a estar elevado al cuadrado. A esto nos referimos con cuadrado de un trinomio. Esta es la condición que tiene que cumplir el cuadrado de un trinomio, que adentro del paréntesis haya tres términos y se esté elevando al cuadrado. ¿A qué es igual esto? Recordemos que en productos notables nosotros tendremos que memorizarnos reglas que nos van a servir como base para lograr realizar las operaciones de una forma mucho más cortas. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es la siguiente: la suma de los cuadrados de cada uno de los términos más el doble del primero por el segundo más el doble del primero por el tercero más el doble del segundo por el tercero. ¿A qué me refiero con primero, segundo, tercero? Me refiero al primer término, segundo término y tercer término. Entonces, ya teniendo la regla, nosotros vamos a visualizar cómo expresamos la regla aplicándolo a este ejemplo. Recordemos, va a ser el cuadrado de cada uno de los términos. Entonces, este puede ser el primer término, este el segundo y este el tercero. Entonces empecemos. El cuadrado de cada uno de los términos. Entonces tengo a al cuadrado, mi primer término, más b al cuadrado, segundo término, más c al cuadrado, el tercer término. Ahora, más el doble del primero por el segundo, más 2, que sería el doble del primero por segundo, sería a por b. Entonces va a ser ab, más el doble del primero por el tercero. Entonces va a ser AC. Y por último tenemos el doble del segundo por el tercero. 2 por BC. Y esta es la forma en cómo nosotros podemos resolver este producto simplemente aplicando la regla. Ahora resolvamos unos ejemplos. Ahora realicemos un ejemplo. El primer ejemplo dice lo siguiente: x más 2y más 3z elevado al cuadrado. Como podrán darse cuenta, nosotros podemos resolver esta operación de la forma larga, pero como estamos viendo productos notables, entonces vamos a resolverlo de la forma corta. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: identificar cuál es el caso de nuestro producto notable. Por ejemplo, en este ejemplo nosotros podemos notar que tenemos tres términos. X más 2y más 3z son tres términos y están elevados al cuadrado. Entonces eso significa que puedo aplicar el tercer caso de productos notables, el cual sería cuadrado de un trinomio. Antes de empezar con productos notables, nosotros tenemos que recordar la regla. La regla nos va a servir como base para poder resolver cualquier producto notable. Porque si no sabemos la regla, entonces no podremos resolver los productos notables. Recordemos la regla en este ejemplo. Primero vamos a identificar nuestro primer término, el segundo término, el tercer término. Ahora sí, empecemos aplicando la regla. Recordemos, el cuadrado del primer término, en este caso va a ser x al cuadrado más el cuadrado del segundo término. Va a ser 2y al cuadrado más el cuadrado del tercer término. El tercer término es 3z. Entonces va a ser 3z al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término. X por 2y más el doble del primer término por el tercer término. Entonces va a ser x por 3z más el doble
del segundo término por el tercer término. Sería 2y por 3z. Ahora lo que vamos a hacer es resolver las operaciones indicadas. En este caso, esto va a ser igual a x al cuadrado, va a ser igual a x al cuadrado, más 2y al cuadrado. Recordemos cómo distribuimos la potencia entre cada uno de las partes que compone este término, que sería 2 al cuadrado, 4 y y al cuadrado, más 3z al cuadrado. Otra vez distribuimos la potencia entre cada uno de las partes que compone el término. Entonces sería 3 al cuadrado, sería 9, z al cuadrado va a ser z al cuadrado, más el doble de x por 2y, el cual sería 2xy, más el doble de x por 3z, el cual sería 3xz, más el doble de 2y por 3z, el cual sería 2 por 3, 6, y, z. Y por último, vamos a resolver las últimas operaciones indicadas que nos falta. En este caso, la respuesta sería x al cuadrado más 4y al cuadrado más 9z al cuadrado más 2 por 2xy va a ser igual a 4xy más 2 por 3xz va a ser 6xz más 2 por 6yz va a ser 12yz. Y esa es la forma en cómo nosotros pudimos resolver esta operación a través de productos notables. Como podrán darse cuenta, nosotros lo único que tenemos que hacer es aplicar la regla, porque de lo contrario tendríamos que resolver esta operación o este producto de la forma larga, que nos llevaría mucho más tiempo. Entonces, lo principal de productos notables es memorizarnos la regla para así poder aplicarla y hacernos de nuestras operaciones mucho más cortas y fáciles. Hagamos otro ejemplo. El ejemplo 2 dice lo siguiente: 4m menos 7n menos 5 y todo eso elevado al cuadrado. Como podremos darnos cuenta, hay tres términos, entonces es un trinomio elevado al cuadrado. Entonces podemos aplicar nuestro tercer caso, que es el cuadrado de un trinomio. Entonces, como podrán darse cuenta, acá en nuestro ejemplo no se están sumando, sino que se están restando. Entonces, ¿qué hacemos? Como seguramente se habrán dado cuenta anteriormente, todos nuestros signos son positivos. Entonces solo tomamos los coeficientes sin los signos. Pero en este caso, como son negativos, expresamos este término a través de una suma negativa. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a expresar este término como si se estuvieran sumando. Más, y entre paréntesis encerramos todo el término negativo, menos 7n, más menos 5, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, chicos, como podrán darse cuenta, ahora nuestro término es lo que está dentro del paréntesis. Antes solo tomábamos los términos sin los signos. Ahora, como ya estamos expresándolo de que se están sumando una cantidad negativa, entonces lo que hacemos es meter todo el término negativo dentro de un paréntesis. Ahora, como podrán darse cuenta, estamos sumando, entonces apliquemos la regla para resolver este trinomio al cuadrado. Esto es igual a lo siguiente. Recordemos, el cuadrado del primer término
más el cuadrado del segundo término. Recordemos la regla. Definamos primer término, segundo término y tercer término. Entonces empiezo. Esto es igual a el cuadrado del primer término, que va a ser 4m al cuadrado, más el cuadrado del segundo término, que va a ser menos 7n al cuadrado, más el cuadrado del tercer término, el cual va a ser menos 5 al cuadrado. Ahora empecemos con los dobles. Más el doble del primer término por el segundo, el cual va a ser 4m por menos 7n, más el doble del primer término, el cual va a ser 4m por menos 5. El primer término por el tercer término, más el doble del segundo término por el tercer término, el cual va a ser menos 7n por menos 5. Ahora, aplicando la regla, empecemos a resolver las operaciones indicadas. Esto es igual a 4m elevado al cuadrado. Distribuimos la potencia entre cada uno de las partes que compone el término, el cual va a ser 4 al cuadrado va a ser igual a 16, m al cuadrado va a ser m al cuadrado, más menos 7 al cuadrado. Recordemos que cualquier número positivo o negativo al cuadrado siempre va a ser un número positivo. Entonces menos 7 al cuadrado va a ser más 49, y n al cuadrado va a ser igual a n al cuadrado, más menos 5 al cuadrado. Recordemos que números positivos, negativos al cuadrado siempre van a ser positivos. En este caso va a ser 25, que es el cuadrado de 5. Más, ahora el doble del primer término por el segundo término, el cual va a ser 4m por menos 7n. Entonces empecemos a recordar, o recordemos la multiplicación de monomios, el cual va a ser primero los signos, menos por más, va a ser menos. Ahora los coeficientes, 4 por 7, 28. Por último, la parte literal, el cual va a ser m por n, va a ser mn. Ahora más el doble del primer término por el tercer término, va a ser 4m por menos 5. Entonces, menos por más, menos 4 por 5, 20, m por 1, se podría decir, va a ser m, más el doble de el segundo término por el tercer término, el cual va a ser menos por menos, más 7 por 5, 35, n por 1, n. Como podrán darse cuenta, solo nos falta una pequeña parte para terminar nuestro producto notable. Entonces, la respuesta de esta operación es la siguiente: 16m al cuadrado más 49n al cuadrado más 25 más, bueno, de hecho, chicos, en esta parte, como podrán darse cuenta, estamos multiplicando más 2 por menos 28mn. Entonces, más por menos va a ser igual a menos 2 por 28 va a ser igual a 56. Y mn por 1 va a ser mn. Ahora, sigamos con la siguiente operación, el cual va a ser más 2 por menos 20m, más por menos, menos 2 por 20,
40 m. Y por último tenemos más por más, va a ser más 2 por 35 va a ser igual a 70 n. Y esta es la forma en cómo nosotros resolvimos la operación del trinomio elevado al cuadrado por productos notables. Como podrán darse cuenta, solo tenemos que seguir la regla para poder llegar al resultado. De lo contrario, si no nos aprendemos la regla, tendríamos que hacer la operación de la forma larga, que estoy segura que va a ser un poco tedioso. Entonces, espero que hayan aprendido. Cualquier duda me lo pueden consultar.